Cada año, cuando el calendario marca finales de octubre y los primeros días de noviembre, en México se abre un tiempo especial, aquel en que lo visible y lo invisible se encuentran. En ese lapso, la celebración conocida como el Día de Muertos se convierte en un puente entre los vivos y los que han partido, en un acto de memoria, amor y continuidad. Lejos de ser un simple homenaje melancólico, es una afirmación de vida en presencia de la muerte, un ritual que no niega lo inevitable, pero que lo humaniza y lo humaniza. Es una festividad en la que los colores brillan, las flores perfuman el aire, los cementerios se llenan de murmullo, risas y llantos, y los altares se visten con objetos, fotografías, sabores y aromas que hablan de quienes ya no están con nosotros, pero aún residen en nuestra memoria. En estas páginas vamos a recorrer el origen y evolución de esta celebración, los elementos que la componen, los gestos comunes y sobre todo su sentido profundo en la cultura mexicana. Para comprender cómo se conmemora el Día de Muertos hoy, es imprescindible conocer de dónde proviene. El culto a los difuntos en Mesoamérica es anterior a la llegada de los españoles. Las culturas mexica, maya, purépecha, totonaca, zapoteca, entre otras, tenían concepciones de la muerte y el más allá que integraban el cuerpo, el alma, el cosmos y el tiempo. Por ejemplo, en el calendario mexica de 18 veintenas existían fiestas dedicadas a los muertos, una llamada Micailhuitontli, fiesta pequeña de los muertos, y otra Hueymicailhuitl, gran fiesta de los muertos, entre los meses que correspondían al final del verano y el otoño. Estas celebraciones eran momentos en los que los vivos honraban a los muertos menores de edad, a guerreros fallecidos, a personas que habían muerto por enfermedades del agua o de otros modos, según el caso. También se elaboraban pequeñas representaciones de las personas fallecidas y se llevaban a cabo rituales específicos para guiar el tránsito de las almas hacia el lugar que les correspondía. En este sentido, la idea de que la muerte es parte de la vida o que lo que muere continúa de algún modo estaba profundamente enraizada en la cosmovisión de estos pueblos. Por ejemplo, se creía que el alma de un muerto podía habitar otro plano, pero que también regresaba al mundo de los vivos en ciertos tiempos. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, llegaron también nuevas creencias, rituales y calendarios. Las celebraciones de la Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, fueron introducidas por la Iglesia Católica. Esas fechas fueron adoptadas y adaptadas por las comunidades indígenas, que incorporaron sus propias prácticas de recuerdo de los muertos en esos días. Más que un sincretismo puro, el proceso fue de síntesis. Las prácticas indígenas se adaptaron al calendario católico y muchas de sus formas tradicionales continuaron vigentes dentro del nuevo contexto cristiano. La relevancia cultural del Día de Muertos trasciende lo local. En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo incluyó en la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En México, organismos públicos lo reconocen como una celebración tradicional que honra a los antepasados y permite a las niñas, niños y adolescentes participar en ella como parte de sus derechos culturales. La celebración del Día de Muertos se concentra primordialmente entre el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre suele estar dedicado a los muertos chiquitos, niños, mientras que el 2 se honra a los adultos que han partido. Sin embargo, la vigilia y las actividades comienzan desde la noche del 31 de octubre en muchas comunidades, y en algunos lugares se extienden incluso hasta el 3 de noviembre. ¿Por qué estas fechas? Por un lado, coinciden con las festividades católicas mencionadas. Por otro lado, como señalan diversas fuentes, porque el ciclo agrícola, la cosecha del maíz, el cambio de estación hacia el invierno, marcaba un final simbólico en muchas culturas indígenas, momento propicio para recordar a los muertos. Además, la idea simbólica del regreso de las almas, de la unión temporal de vivos y muertos, hace de este lapso un momento de puente entre mundos. El porqué de la conmemoración tiene múltiples capas. Recordar a los seres queridos que ya no están,
reconocerse parte de una continuidad vital, vincularse con la tierra, la memoria y la comunidad, y reafirmar la identidad cultural. Como lo describe la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la muerte no remite a una ausencia sino a una presencia viva. Para vivir el Día de Muertos, es imprescindible comprender algunos de sus elementos más recurrentes, pues cada uno de ellos tiene significado y propósito. El altar es tal vez la expresión más visual y reconocible de la celebración. Se coloca en casas, en panteones o en espacios comunitarios. En él se disponen fotografías de los difuntos, velas, flores, especialmente la cempasúchil, papel picado, alimentos, objetos personales, agua, incienso, calaveritas de azúcar, pan de muerto, bebidas que les gustaban y otros elementos que los vivos creen que los difuntos disfrutarán en su visita. Cada elemento tiene una función. Las flores de cempasúchil, de color naranja brillante y aroma particular, sirven de guía para las almas, para trazar el camino hacia el altar. Las velas o luces iluminan el sendero, simbolizan la luz que guía a los difuntos. El agua hidrata a los que vienen de un largo camino. Los alimentos y bebidas representan la nutrición espiritual del difunto, una manifestación de que no solo se les recuerda, sino se les invita a regresar y convivir. El papel picado, los colores vivos, la disposición en niveles a veces de 2, 3 o 7 pisos, reflejan la estrecha relación entre la vida y la muerte, lo terrenal y lo espiritual. Otro gesto muy común es la visita a los cementerios. Allí, los familiares limpian y adornan las tumbas de sus seres queridos, colocan flores, hierbas, velas, se quedan a platicar con el difunto, a recordar, a convivir. En algunos lugares se pasa la noche en el panteón. Se llevan alimentos, se canta, se lloran recuerdos y se ríen historias. Esta convivencia habla de un vínculo que no termina con la muerte. Las calaveritas de azúcar, de chocolate o de otros materiales son símbolos lúdicos de la muerte que se aceptan, se festejan, se transforman. Representan que la muerte forma parte de la vida y que podemos mirarla sin miedo. El pan de muerto, con su forma redondeada, y los huesitos, en su parte superior, es otra manifestación de que quienes viven preparan, ofrecen y comparten. El Día de Muertos no es gris, es una explosión de colores y aromas. El naranja amarillo del cempasúchil, el púrpura o morado del papel picado, el blanco de las calaveras, el rojo de las bebidas o el pan de muerto. Cada tono tiene significado simbólico. El aroma del copal o incienso limpia y purifica, abre los sentidos, marca la presencia de lo sagrado. Se canta, se toca música, se relatan historias de los difuntos. Todo esto convierte lo ritual en celebración. Más allá de los altares y las visitas al panteón, el Día de Muertos encierra significados que resuenan en lo personal, lo colectivo y lo cultural. En muchas culturas indígenas de México, la muerte no se entiende como fin absoluto, sino como fase de un ciclo, una transformación. La vida continúa de otro modo. La celebración pone en escena esta visión. Los muertos vienen de visita, conviven, son reconocidos, son parte de la historia viva de la familia y la comunidad. La ofrenda y el acto de recordar fortalecen el vínculo familiar y comunitario. No solo se recuerda al individual que partió, sino se reafirma la identidad de los vivos. Se transmite historia, valores, afectos, herencias. La muerte obliga a la memoria, y la memoria da sentido a la vida. El Día de Muertos es también expresión de la rica y diversa cultura mexicana. Las variantes regionales son muchas. Cada pueblo tiene rituales propios, objetos específicos, tiempos extendidos o reducidos, maneras únicas de conmemorar. Esto muestra que la tradición no es estática, sino dinámica, viva. Es una expresión tradicional, contemporánea y viviente a la vez. Aunque el tema central es la muerte, lo que predomina es la vida. Los vivos preparan, confeccionan, esperan, reciben, conviven, se comparte comida, bebida, historias, risas, a veces lágrimas. En ese sentido, es una fiesta de la vida con los muertos como invitados especiales. En comunidades purépechas, mazahuas
totonacas o zapotecas, se interpretaba la llegada de la mariposa monarca como el regreso de las almas de los difuntos a la tierra de los vivos. En otros casos, los altares se elevaban sobre montículos, los rituales se extendían varios días, o los difuntos eran llevados simbólicamente en procesiones. En la ciudad grande, como la de Ciudad de México, además de los altares familiares y los cementerios, se realizan desfiles, intervenciones artísticas, ferias, muestras culturales que toman como escenario público la fiesta. Esto refleja la evolución de la tradición, su capacidad de adaptarse sin perder su raíz. Hoy en día, el Día de Muertos es conocido internacionalmente. Muchas personas lo visitan como parte de un viaje cultural. Esto conlleva oportunidades, pero también retos. Conservar lo auténtico, evitar la banalización. En este sentido, la tradición se redefine y se fortalece como patrimonio intangible. Para ilustrar cómo se desarrolla la conmemoración, aquí te presento un recorrido típico, aunque flexible, para 1 y 2 de noviembre. La víspera, 30 y 1 de octubre. Al caer la tarde, muchas familias comienzan a preparar el altar, limpian el espacio, colocan mantel, flores, velas, fotografías, alimentos favoritos del difunto. En algunos lugares se limpia la tumba, se lleva leña o flores. Se encienden velas al anochecer para llamar al difunto, para iluminar el camino de regreso. Día 1 de noviembre. Niños difuntos. Este día se dedica a los niños que han muerto, angelitos, a veces con flores más delicadas, dulces, juguetes, ofrendas más ligeras. Se piensa que los niños fallecidos regresan primero. En muchas comunidades se les invoca con cariño especial, se les habla con ternura, se los recibe con risas, dulces y flores. La tarde puede transcurrir con la familia reunida, mirando fotografías, contando anécdotas, compartiendo pan de muerto y bebida, observando cómo la luz de las velas crece y cómo el aroma del copal invade el espacio. Día 2 de noviembre. Adultos difuntos. El segundo día se dedica a los adultos que ya fallecieron. Las ofrendas pueden ser más elaboradas. Se preparan los platillos favoritos, se colocan objetos que el difunto apreciaba, se invita al vecindario o la comunidad a participar. En los cementerios se realiza la limpieza de las tumbas, se organizan veladas, se canta, se conversa. La espiritualidad se combina con la celebración. No se trata solo de llorar, sino de honrar, de reconocer que la persona existe en el recuerdo y sigue presente de algún modo. Al caer la noche o al amanecer del día siguiente, algunas comunidades realizan despedidas. La ofrenda se desmonta, la ofrenda se comparte, la comida se come, la bebida se brinda, el difunto vuelve al otro plano, aunque queda la certeza de que regresará el próximo año. La comunidad se fortalece, la familia se unifica, la memoria se mantiene viva, aunque el Día de Muertos es una tradición muy arraigada. Enfrenta desafíos y oportunidades en el mundo contemporáneo. La globalización, el turismo, el uso de redes sociales pueden transformar la celebración en espectáculo. Es importante recordar su origen, su significado y no reducirla a folclore. Mantener el respeto por las comunidades indígenas, sus rituales, sus tiempos, es esencial para que la tradición siga siendo genuina. En muchas culturas modernas, la muerte se oculta, se evita, se hace tabú. En cambio, el Día de Muertos propone mirarla, dialogar con ella, integrarla. Eso puede ser una lección valiosa. Si aceptamos la muerte como parte de la vida, podemos vivir con más plenitud, con más presencia, con más agradecimiento. En un mundo fragmentado, la celebración reúne familias, comunidades, generaciones. Las generaciones mayores transmiten a las jóvenes los nombres, las historias, las recetas, los objetos. Se reconcilian con el pasado, se reconocen en el presente, se proyectan hacia el futuro. En ese sentido, el Día de Muertos es un acto de resiliencia cultural. La conmemoración del Día de Muertos en México es mucho más que flores, calaveras o altares vistosos. Es un modo de amar, de recordar, de vivir. Es una invitación a mirar la muerte cara a cara, no con miedo, sino con respeto,
a reconocer que quienes partieron siguen siendo parte de nosotros, a entender que la vida no termina con un suspiro, sino que continúa en la memoria, en la historia, en la ofrenda y en el abrazo de los que siguen aquí. Cuando en una casa mexicana se encienden las velas, cuando el humo del copal sube al cielo, cuando los vivos se sientan en torno a un altar y esperan, ríen o lloran, están diciendo: te esperábamos, aquí estás, gracias por haber sido. Y al hacerlo, se afirman a sí mismos como parte de una cadena humana que trasciende lo visible. Así, cada año, entre el 1 y el 2 de noviembre, México celebra algo profundamente universal: la necesidad de recordar, de pertenecer, de amar más allá del límite de la muerte. Y en esa celebración, la vida siempre se asoma. Sígueme para más consejos sobre mente, cuerpo y alma. Y no olvides dejar tu comentario. Si te gustó este contenido, suscríbete. Me ayuda mucho a seguir haciendo contenido valioso para ti. Hasta la próxima.